Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal Sterling Solutions. Espero que se encuentren pero muy bien el día de hoy. En esta ocasión les estaré mostrando cómo hacer el efecto de aparición del texto tras el paso de alguna persona, objeto o animal frente a la cámara. Este es un efecto bastante sencillo y rápido de hacer. Trataré de hacerlo lo más rápido posible, pero de una manera que puedan entender. Como siempre, esta edición la estaremos realizando en nuestro dispositivo celular utilizando la aplicación de CapCut, que como bien saben la pueden utilizar tanto en dispositivos Android como en dispositivos iOS. Así que no siendo más mi gente, comencemos con el tutorial. Ok mi gente, entonces para iniciar lo primero que debemos hacer es ingresar a nuestra aplicación de CapCut e iniciar un nuevo proyecto. Aquí vamos a escoger el clip de video que estaremos utilizando para realizar nuestro efecto. En este caso estaremos utilizando el de este amigo aquí que va caminando por un árbol que está caído, y lo que haremos entonces es utilizar la herramienta de texto. Esta la conseguimos aquí en el menú inferior, le damos un clic y luego vamos a darle a agregar texto. Aquí nos va a dar la opción para agregar el texto que nosotros necesitemos o queramos. Vamos a colocar aquí suscríbete. Ok, ya tenemos nuestro texto. Aquí tenemos varias opciones para poder modificar este texto. Esto es dependiendo el proyecto que esté haciendo o lo que necesite. Entonces aquí, como ven, tenemos bastantes fuentes de texto. Yo voy a estar utilizando esta que se llama Anton. Esta me gusta mucho y es perfecta para lo que vamos a hacer. Entonces aquí voy a cambiarle el estilo también. El texto lo dejaré de color blanco y voy a colocarle un trazo de color rojo. Ok, aquí le podemos cambiar el grosor a ese trazo. Ahí, ok. Una vez elijamos eso, simplemente le damos aquí al check y quedaría listo. Este texto lo vamos a hacer que dure el mismo tiempo que dura aquí el clip de video. Ok, ahí tenemos nuestro texto. Lógicamente no lo vamos a dejar de ese tamaño porque no tiene mucha gracia que digamos. Entonces ahora lo que haremos es colocar el texto del tamaño que nosotros necesitemos. Yo lo voy a estar colocando más o menos de este tamaño y le voy a dar una ligera inclinación para que quede con la misma o la inclinación más parecida a la que tiene el árbol que vemos en el video. Esto lo pueden hacer con los dos dedos, así, ahí está, y lo estaré colocando por aquí. Ok, como ven, ahí quedó casi que perfecto con la inclinación del árbol. Ahora deben tener en cuenta lo siguiente: deben saber exactamente dónde comienza la animación de la persona, el objeto o el animal que tengan en el video y dónde termina. Por ejemplo, yo sé que el modelo de este video comienza ahí donde está y sé que termina por aquí en este sector. Si ven, ahí termina la animación, ahí ya el video no sigue más. ¿Qué pasa? Si tú colocas el título, el texto que tengas ahí, lo colocas muy allá o muy acá, o sea, muy grande, no va a alcanzar a desvelar todo el texto. Entonces no lo puedes poner muy grande. Debes tener muy en cuenta eso de que el texto lo amplíes tanto como la animación te lo permita. Debes tener eso mucho en cuenta para que puedas realizar un buen trabajo. Entonces, dicho esto, ahora lo que haremos es exportar este video. ¿Cómo lo hacemos? Vamos aquí en la parte superior, aquí elegimos la resolución y los cuadros por segundo y le damos a exportar. Ok, una vez tenemos el video exportado, en vez de darle a hecho o compartirlo aquí en alguna red, lo que vamos a hacer es regresarnos aquí en la parte superior izquierda. Vamos a darle clic a esa flecha y vamos a regresarnos al proyecto. Ahora, ¿qué haremos? Vamos a eliminar ese texto que creamos. Ahí está, lo eliminamos, nos queda el video sin texto. Y ahora vamos a este cuadrito que está aquí en la parte derecha con el signo de más, le vamos a dar un clic y vamos a traer de vuelta el clip que ya exportamos. Le damos ahí, le damos a agregar y como ven aquí ya tenemos otra vez el clip pero con el texto. Paso a seguir, vamos a ir al clip este que está de primero sin texto, vamos a darle un clic y vamos a ir a la opción de superposición. Ok, ahí se nos estaría colocando uno arriba del otro. En este caso la superposición, como bien lo dice, es una superposición y va a estar por arriba del video o del clip de video que tiene texto. Entonces, ¿qué haremos aquí? Vamos a darle un clic a esa superposición y vamos a ir a la opción de keyframe. Es esta que está por acá arriba, la que tiene formita de rombo. Le vamos a dar un clic. Debemos estar ubicados aquí siempre al principio del clip de video al que queramos agregarle el keyframe. Vamos a colocarlo ahí
Y ahora lo que haremos es en el menú de abajo vamos a buscar la opción de máscara. Vela aquí donde está, le damos un clic y aquí vamos a elegir la primera opción que se llama dividir. Como ven, ahí nos aparece una línea de manera horizontal, esa sería nuestra máscara, pero nosotros necesitamos que esa línea esté de manera vertical. Entonces para ello con los dos dedos vamos a girarla y a colocarla de manera vertical. Ahí está, de manera vertical nuestra máscara. Siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es difuminar un poco el corte de la máscara para que el efecto nos quede un poco mejor. Entonces para ello vamos a utilizar esta herramienta que ven aquí, el círculo con las flechitas. La vamos a utilizar para realizar ese efecto de difuminado. Ya les voy a mostrar. Simplemente le damos un clic y lo movemos. Como ven, ahí se difumina un poco el borde de las letras. Entonces ahora vamos a llevar nuestra máscara al inicio de donde empieza nuestro texto, que sería aquí. Ok, vamos a inclinar un poco la máscara para que quede con la inclinación que tiene el árbol y la persona que va caminando por ahí. Eso en mi caso, de pronto ustedes no necesiten hacer esta inclinación. Yo le estoy haciendo para que vaya quedando más acorde al tipo de video que yo tengo. Ahí está. Tenemos ya la máscara un poco inclinada. Ok, ahora lo que haremos es ir animando o moviendo la máscara hacia la derecha a medida de que el sujeto va moviéndose. Entonces para ello vamos a ampliar. Les aconsejo esto, un tip muy valioso. Amplíen la línea de tiempo lo más que puedan para que sean más precisos en la animación de la máscara. Entonces para ello la vamos a ampliar. Le vamos haciendo así con los dos dedos. La ampliamos. Ahí está. Y ahora empezamos a mover la línea de tiempo y a su vez empezamos a mover la máscara a medida que va pasando el sujeto para realizar la animación. Entonces vamos a mover la línea de tiempo. Ahí vamos. Ahí empieza a entrar el sujeto a nuestra máscara. Todavía ahí no tenemos necesidad de moverla. Ahora sí, aquí vamos a empezar a mover un poco la máscara hacia la derecha para que se empiece a desvelar nuestras letras. Ahí empezamos con el movimiento. Ahí va. Cuando muevo un poquito más la pierna, ahí, ok, ahí va de nuevo. Y así vamos realizando el movimiento en toda la animación. Ok, ahí ya terminaríamos nuestra animación. Vamos a ver cómo nos está quedando. Ahí está. Como ven, miren, ahí va apareciendo el texto a medida que el sujeto va caminando. Si ven, se detiene la aparición del texto. Y cuando reanuda a caminar, el texto comienza a aparecer nuevamente. Les recuerdo que el resultado de los efectos siempre va a depender, sobre todo en este caso, de lo meticuloso que seas tú realizando la animación. Yo en este caso, como ven, no es que quede perfecto, pero es porque estoy haciendo el tutorial y lo que necesito es que ustedes aprendan a cómo deben hacerlo. Pero siempre el resultado va a depender de del tiempo y lo meticuloso que seas tú al realizarlo. Entonces aquí ya nos restaría solamente exportar nuestro video en la calidad y los cuadros por segundo que nosotros necesitemos y ya nos va a quedar un video listo para que lo podamos utilizar en nuestras redes. Incluso si necesitamos hacer alguna presentación o algo, podemos estar utilizando este tipo de efecto que es bastante práctico y fácil de hacer. Y un poquito demorado porque hay que explicarles punto por punto cómo se hace, pero en la medida que ustedes vayan practicando y le vayan cogiendo el tiro a esto, lo van a hacer súper rápido en cuestión de segundos prácticamente. Como ven, mi gente, fue un efecto bastante sencillo de hacer, así que si fue de utilidad para ti, considera suscribirte a mi canal. Si te queda alguna inquietud con respecto al procedimiento que realizamos aquí para realizar el efecto, no dudes en dejármelo en la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto estaré respondiendo tu mensaje. Ya sabes, si te gustó el video, déjame un like, compártelo con alguien que pueda necesitarlo, y si deseas ayudar aún más el canal, te invito a que te hagas miembro del mismo. ¿Cómo hacerlo? Simplemente debes unirte utilizando el botoncito que ves en la parte de abajo al lado de donde dice suscribirse. Hay un botoncito con el cual podrás hacerte miembro del canal. Así estarás ayudando a que sigamos creciendo poco a poco en esta plataforma. Así que no siendo más, mi gente, cuídense, bendiciones y nos vemos hasta un próximo tutorial.